Bueno, estamos de nuevo. Sí, Claudia, te escuchaba con atención lo que decías con respecto a... No, que cómo ayuda a mí, inclusive en lo que vine empecé en el 2020 en la carrera, y bueno, cursando así otras materias, cómo ayuda entender diferentes acontecimientos, porque uno entiende la historia no de una manera lineal, tal vez como la aprendí yo hace muchos años, que aprendíamos la historia así como acontecimientos aislados, y siempre por ahí se enseñaba en función de algunos intereses o de los intereses de turno. Pero entender o aprender la historia así como un entramado, donde todo está relacionado y todo, ayuda mucho, por lo menos a mí me ayuda mucho a entender las cosas que pasan hoy en la actualidad, ¿no? Se entiende mucho más el presente. Sí, eso es interesante, ¿no? Hacer siempre ese ejercicio mental o cognitivo de relacionar el pasado con el presente, ¿no? Y no sentir y no pensar que lo que sucede hoy es algo histórico, que no tiene relación con el pasado, ¿no? Y poder ir hilando, tejiendo esa trama para poder entender. Y en las cuestiones de educación son cuestiones políticas, son cuestiones sociales. El que diga que la educación no es política y escindir lo político, lo educativo, realmente ahí tenemos que sospechar de ese discurso, ¿no? Porque realmente decir que lo político no debe hablarse en la escuela, no debe pensarse en la escuela, realmente es un gran error o una gran ignorancia o un gran discurso manipulador, ¿no? Que engaña otras cosas, de no pensarnos políticamente, no pensar que en la escuela estas cuestiones no importan, no inciden, ¿no? Entonces, volviendo a esta propuesta del peronismo, ¿no? En cuanto a lo educativo, vamos a ver ahora cómo este proyecto de país, este proyecto de un país que está pensado para crecer económicamente, para industrializarse, para generar trabajo, para promover ascensos sociales y derechos, se va a traducir en un proyecto educativo muy potente, muy potente, donde aparece como un paquete de medidas integrales, ¿no? Como yo les decía antes, no solamente pensar la escuela en su aspecto formal, sino políticas que hoy diríamos socioeducativas, por ahí las llamaríamos así. ¿Qué vamos a pensar? Proyectos deportivos, proyectos sociales, proyectos... ¿Qué vamos a pensar para los chicos más desfavorecidos socialmente? Escuelas albergues en las zonas de frontera, creación de escuelas en lugares rurales donde los chicos no podían acceder. ¿Qué vamos a pensar para dar respuesta a la mano de obra industrializada que se necesitaba? Piensen que una de las marcas más fuertes en materia educativa fue las escuelas industriales que se crean en el periodo peronista. Y entonces vemos que no es casualidad que se le haya dado tanta importancia a las escuelas técnicas. Era un país que se estaba armando en la industria y necesitaba formar obreros calificados para la industria. Y en el proyecto educativo peronista eso va a tomar cuerpo. Pensemos también que en esta época, si vamos a mirar los números, Irene es socióloga, entonces siempre le gustan mucho los números, le importan mucho las estadísticas. Entonces, bueno, si hiciéramos una lectura en lo estadístico, vamos a ver que el sistema educativo tuvo una expansión impresionante, se expande, las matrículas en las escuelas, se expande, crece la cantidad de escuelas en el país, en el interior. También se va dando un fenómeno, digamos, esta industrialización que empieza a crecer en el puerto de Buenos Aires, porque sabemos que va asignando el perfil de país tener el puerto en Buenos Aires, hace que las industrias, ¿vieron cuando uno va a Capital y entra por el Gran Buenos Aires? Bueno, todo ese cinturón, que en algún momento fue brillante, lleno de fábricas, de frigoríficos, de
justamente se creó en esa época de los años 45, 50, donde explota el perfil industrial, ¿no? Así se crea el Gran Buenos Aires, ¿no? Con las más, digamos, esto de tener trabajo hace que desde el interior se vaya a buscar trabajo en la capital, ¿no? Y bueno, había unas ofertas de trabajo impresionantes, ¿no? Si uno rastrea la historia familiar, seguramente algo de esto resuena, ¿no? Quizás familias que eran del interior van a Buenos Aires. Además, había posibilidades de vivienda, hay planes de vivienda accesibles. Acá, bueno, volvemos al mito del parquet, ¿no? Porque realmente los planes de vivienda también estaban construidos con los mejores elementos, y el parquet es algo caro, es madera, no sé, los pisos de parquet son carísimos, siempre fueron caros, pero bueno, los planes de vivienda también estaban pensados con materiales nobles, entonces sí, es verdad, había parquet, pero el mito de que se quemaba para hacer asado queda en el mito. No hay, digamos, conclusiones verificables de que esto fue así. No, mitos, no. ¿Y esto qué tiene que ver también con estos mitos? Pensémoslo desde lo social. ¿Cómo se piensa alguien que quema un parqué para hacer un asado? ¿Qué relación podría tener con lo social? ¿Qué representación del pobre? Barbarie. ¿Cómo? O sea, me aparece el concepto por ahí como iniciamos la materia de civilización y barbarie, ¿no? Claro, es reeditar un poco esto, ¿no? Que el pobre no merece, que el pobre es alguien que no va a valorar las cosas, que las va... Generar estereotipos también. Jugar con estereotipos, o estereotipar a una clase de ignorante y no merecedora de de algo bueno. Bien, eso, esto de la imagen de la quema de parquet tiene que ver con esto, de ligar, como dice Lucía, ciertas representaciones de la pobreza con brutalidad, con barbarie, con no merecedor, y se van construyendo estereotipos, ¿no? Sí. Me parece que hay una intención de asociar al Estado benefactor que entrega una vivienda a el hecho de vos no trabajaste para esto, entonces no lo vas a saber valorar. Tiene que ver con esa idea meritócrata muy liberal, que nos remite también a Sarmiento, de si no trabajas por algo, no vas a saber valorarlo y no lo mereces en ese sentido. Súper importante lo que decís, Elías, porque hay otra cuestión que también se va a jugar en lo social. Fíjense que la pobreza, como también lo veíamos, como decía Tiramonti, en el Estado, cuando se va conformando la modernidad, ¿quién se ocupaba de los pobres? ¿Se acuerdan la beneficencia? La iglesia. La iglesia, bien, Rocío. Y también había una costumbre muy ligada a lo liberal de las sociedades de beneficencia que las gerenciaban las damas de la sociedad, de la oligarquía. Esos pobres, bueno, había que asistirlos. Entonces, las damas de la oligarquía porteña o provincial asumían esto de ser benefactoras, ¿no? Entonces, bueno, los asilos, piensen, cuando vemos el Unzué, ¿vieron el Unzué? Nuestro edificio tan emblemático, que antes se llamaba Asilo Unzué. Eso es una expresión. ¿Cómo? Yo vivo enfrente. Está desarrollo social y tengo las manifestaciones todos los días. Bueno. Bueno, el Asilo Unzué es una expresión de esa Argentina de modelo agroexportador, de beneficencia, donde las damas de la sociedad, muchas veces en alianza con la iglesia, se ocupaban de los pobres, de los huérfanos, de asistirlos. El peronismo cambia ese concepto, sobre todo con la figura de Eva. Eva es una figura súper interesante, donde más allá de, bueno, polémica,
donde va instalando a través de la acción que desarrolla el Estado el concepto de no a la beneficencia, sino a los derechos. Todo ser humano, por ser ser humano, tiene derecho a la asistencia, a la comida, al cuidado. Entonces ya no se necesita más de la caridad. La caridad ya es un concepto viejo. Y contra ese concepto, que hay que desarmarlo y deconstruirlo, Eva fue muy dura, muy segura, muy revolucionaria en esto. Otra vez vuelvo con las películas, van así que pesada, pero a mí me parece que las películas a veces nos dejan imágenes. Ahí está la película de Eva Perón, ¿la habrán visto? ¿La vieron? Argentina. Después les voy a dejar el nombre, que está muy buena, porque es creo que de las películas que porque muchas han trabajado con la figura de Eva, pero me parece que es una película que muestra escenas claves. Hay una escena donde van las señoras de la sociedad a reclamarle a Eva, que las estaban como ninguneando, y Eva las pone en caja hablando de derecho, de que, que esta Argentina ya no las necesitaba más, las limosnas de ellas. Bueno, por eso Eva, bueno, fue realmente una figura también muy odiada, ¿no? Entonces, esa escena de la sociedad de beneficencia, te las voy a dejar en el Facebook, porque además está como recortada, no la busque, está recortada porque es muy gráfica. Entonces, bueno, estamos hablando ahora de una Argentina que también cambia, o intenta cambiar este concepto de la caridad, no a la caridad, sí al derecho. Una pregunta. Sí. ¿No era de la época de Perón el tema ese, digamos, en cierta medida de la dignificación del trabajo, en el sentido que decían que, digamos, la importancia de trabajar, de enterrar, o sea, pagarles para que entierren botellas y después para que las desentierren? ¿Eso no era de la época de Perón? Botellas, no, eso no me... Claro, que decían como que pagarles para que hicieran algo, aunque no sirviera para nada, aunque sea para enterrar una botella y después para que la desenterraran, o sea, como que hicieran algo como para que se sintieran útiles y se esforzaran, aunque no tuvieran ningún tipo de utilidad. ¿No era eso de la época de Perón? Ya, quizás eso es un eco de lo mito. En realidad las políticas de Perón apuntaban al trabajo y a la formación laboral, y de hecho había trabajo, digamos, o sea que había necesidad laboral. No era, digamos, inventarle a la gente un trabajo para que se entretenga, sino que efectivamente había necesidad laboral. Ahora vamos a ver justamente esto, ¿no? De cómo se van conformando esta política educativa peronista para una Argentina para el trabajo. Justamente creo que el título principal es esto, ¿no? A ver, voy a, desde la diapositiva, hacer lo que me explicó Lorenzo. Vamos a pasarlo desde la diapositiva actual. Ahí está. Bueno, creo que... Bueno, hay tres ejes que va a tocar el peronismo, este primer peronismo, y que va a impugnar o a tensionar ese discurso liberal que estaba en boga, ¿no? Entonces, se mete con la enseñanza religiosa. Bueno, ¿qué pasa acá? Había como una tradición laicista que trae la 1420 y el normalismo. Bueno, esto es una cuestión que podríamos decir que el peronismo en un primer momento le da cierto espacio a la educación religiosa. Vuelve la posibilidad de dar enseñanza religiosa en la escuela después de horario. Esto es una herida al laicismo, que le trae muchas críticas al primer peronismo. Por eso estas tensiones y estas disputas de la Iglesia, siempre queriendo, bueno, recuperar su espacio, también se ve en el periodo peronista. Bueno, en cuanto a... Hay otro eje, que es la incorporación del trabajo al currículum escolar.
el trabajo es incorporado como un contenido en la currícula escolar, por eso la creación de las escuelas técnicas. Y también la incorporación de propuestas alternativas al sistema educativo, como yo les decía, no solamente los contenidos formales o las escuelas formales, sino todo lo que es turismo social, lo que es digamos, las experiencias también culturales. ¿Vieron la ciudad de los niños, la que está ahí en La Plata? ¿Alguien la conoció? Sí, yo soy de allá, de Berizo en realidad. Ah, Lucía. Bueno, yo no la conozco, pero me encantaría conocerla y más después de meterme más con el tema del peronismo. Bueno, eso fue otra de las construcciones del peronismo en esta línea, ¿no? De proporcionar experiencias educativas por fuera de la escuela. La ciudad de los niños fue creada como concebir una ciudad para aprender educación cívica, ¿no? O construcción de la ciudadanía, diríamos ahora, ¿no? Porque es como una mini sociedad. Un mini parlamento. Está bueno porque ves gráficamente cómo se maneja el tema del Senado, diputados, y tiene un entorno muy lindo. Reivindica mucho el tema ese de para qué fue creado. Es muy interesante, porque piensen qué cosa de avanzada también, ¿no? Estamos hablando del 45. Bueno, pensar un espacio para los chicos para que aprendan cuestiones básicas del funcionamiento democrático, ¿no? Entonces es novedoso, es didáctico, es algo muy interesante. Alguien me dijo hace poco que Walt Disney, cuando vino a la Argentina, toma un poco esto de la arquitectura de la ciudad de los niños y lo lleva, bueno, vieron el icono de Disney, el castillo de Disney, bueno, como que fue inspirado en la ciudad de los niños. Así que bueno, ahí queda, no sé cuánto de verdad habrá de eso, pero justamente me lo dijeron hace poco. Porque además armó equipos de trabajo potentes, desde la arquitectura, desde sus ministros, sus funcionarios, bueno, que pensaron cuestiones así muy interesantes. Bueno, pero hay algo que es re importante en lo educativo, que ustedes tienen que tenerlo presente. La importancia de la educación técnica y que estas reformas fuertes se dieron en el 47 a partir de un funcionario que fue Arizaga, que piensa un plan quinquenal. Un plan quinquenal es un plan a 5 años, un proyecto que un gobierno se plantea a 5 años. En 5 años había que hacer grandes reformas. Y estas las pensó Arizaga, que fue el ministro, el funcionario en educación que tuvo Perón en su primera presidencia. Arizaga había comprobado en un diagnóstico que el 86% de los alumnos que habían ingresado en el año 37 a la escuela no habían terminado, como lo decíamos antes. Esto es un gran problema. Muchos chicos que no terminan. Entonces, ¿qué pensó Arizaga? Que había que impugnar, que había que desarmar esa concepción positivista que había impregnado a la escuela. ¿Se acuerdan que la escuela liberal, dijimos, que era positivista y memorística, enciclopedista? Arizaga cree que hay que darle un giro a la formación y que había que enraizarla con cuestiones concretas, con cuestiones de la vida cotidiana. Y esas cuestiones de la vida cotidiana tenían que estar muy enraizadas con el trabajo, porque el trabajo iba a dar posibilidades a las poblaciones de ascender socialmente y de formarse. O sea que trabajo y peronismo en esta época van como de la mano. En este plan quinquenal había propuestas muy progresistas. También tenía una fuerte, digamos, giro a la formación nacional y social. ¿Por qué? Porque ellos creían que los chicos, los adolescentes del pueblo tenían que conocer nuestra historia, tenían que formarse políticamente y en los valores nacionales. No estar, digamos, veníamos de una sociedad liberal que miraba a Europa como el faro al que había que parecerse. Piensen que siempre se dijo, y se sigue diciendo con cierto orgullo, que Buenos Aires se parece a Francia, a París, que nos parecemos que somos la Europa de Latinoamérica, y esto es como inflando el pecho, ¿no? Nosotros somos los europeos de América Latina, no somos los negritos indígenas brutos,
hay toda esa connotación, brutos, incivilizados, somos los parecidos, y esta mirada hacia afuera persiste también, ¿no? Porque siempre viene esta historia, ¿no? Parecernos a alguien, parecernos a los europeos, y, y asumirnos con cierta vergüenza por no tener esos atributos, entre comillas, que parecería que la civilización tiene, y cuando hablamos de civilización asociamos a Europa. Bueno, el gobierno peronista tiene intención de deconstruir esto, esta mirada hacia Europa, esta mirada europeizante, que además nos impregna hasta la forma de pensar. Bueno, ustedes habrán visto o habrán escuchado que hay una movida en estos últimos años de decolonización del pensamiento. ¿Escucharon? ¿O? Y esto importa en educación, ¿no? Y la verdad que es un tema interesante, porque realmente estamos colonizados en el pensamiento. ¿Cómo lo ven ustedes? Lo vimos en problemática educativa eso. Ah, bien, bien. Qué bueno, ¿no? Ir yendo y viniendo. Bueno, un poco esto que ahora estos movimientos de la decolonización, podríamos asociarlos con esta intención del peronismo, ¿no? De colonizarnos. ¿Por qué están mirando a Europa? ¿Por qué no miramos un poco nuestra historia, valoramos nuestras luchas, valoramos quiénes somos? Bueno, esto estuvo en la propuesta de Arizaga. También, bueno... también medio socialista, ¿no? La educación de los socialistas, la educación de la mano del trabajo y de una conciencia social de clases. Bien. ¿No? Muy bueno, Lucía, porque además esto tenemos que aprender, ¿no? Que estas cuestiones abrevan en temas que tienen que ver con logros socialistas, ¿no? A veces los socialistas dicen, pero esas ideas eran socialistas, como que se las hubieran robado, que el peronismo las robó. No importa, son cuestiones que sucedían en el mundo, corrientes de pensamiento. Claro, el socialismo avanzaba, había avanzado en Europa, la Revolución Rusa, esas ideas llegan acá, llegan los anarquistas, ideas que tienen que ver con un humanismo, ¿no? Con una sociedad más justa. Lo que el peronismo hace, toma esas ideas que abrevan en sus pensadores, que es imposible que no abreven, y las llevan, pero hacen acción de esto, ¿no? Que eso es justamente lo que el peronismo dice, bueno, lo llevamos a los hechos, y eso siempre tiene un costo, porque digamos, ponen en cuestión, interpelan a espacios de poder que están muy arraigados, intereses económicos, concentración de riquezas, temas culturales, bueno. Así que bueno, perfecto lo que dice Lucía, claro, estas cuestiones que tienen que ver mucho con el socialismo, con las ideas socialistas. Bueno, esto se va llevando a los currículos escolares, entonces se van a trabajar estas cuestiones. Bueno, hablan hay algunas, se cambia el currículo también en las escuelas primarias, pero las grandes novedades van a suceder en la escuela media y en la escuela, sobre todo técnica. Pero antes una pincelada a qué pasó con el peronismo y la docencia. Fue una relación complicada. Fíjense que venía de una tradición normalista muy fuerte, con las luces y las sombras del normalismo, porque también tenemos que, como hablamos antes, ¿no? Aprender a mirar, ¿no? Lo que aportó el normalismo de interesante, de importante, lo que por ahí puede ser cuestionado a la luz de nuestros días, y también estas maestros normalistas, estas maestras normalistas, tenían un posicionamiento en cuanto a la laicidad, y que vieron y a las libertades, y bueno, tuvieron sus conflictos con el gobierno peronista. Cuando lean Arata y Mariño lo van a ver más en profundidad. También entendió el peronismo que había que formar otro tipo de docentes, y toma el mandato sarmientista de educar a las masas, pero le va a dar un tinte popular, ¿no? Y darle a la educación un carácter político.
comienza a entender el peronismo que la educación tiene un carácter político. Y esto no siempre fue bien, no fue bien visto en la época por los sectores conservadores, como no es visto tampoco hoy, es un tema de debate, ¿no? Que a veces rebrota, ¿no? Como quiere resucitar. La educación no es política. Tensiones entre modelos más conservadores y modelos progresistas que siempre están jugando. Bueno, se crea en el 54, ya estamos hablando de finales del segundo periodo peronista, el estatuto del docente. Piensen que no había estatuto. Ustedes cuando estén trabajando van a tener una regulación de los horarios de trabajo, de sus derechos, de sus obligaciones. Eso no estaba legislado. Bueno, se crea el estatuto, que no es poco, tener un piso legal que ampare el trabajo docente y además que explicite las obligaciones del docente. Estaba vigente, ¿se acuerdan lo que habíamos visto, este reglamento de cómo tenían que trabajar las maestras? Eso que nos pareció ridículo. Bueno, pero no había un estatuto. A partir del 54 se crea el estatuto, no es poco, un gran salto. Bueno, la educación religiosa, bueno, eso ya lo vimos muy por arriba. La educación media, lo que va a hacer el peronismo va a unificar, había como ofertas dispersas, unifica la oferta de la educación media y le va a dar importancia a la capacitación laboral y sobre todo, lo que yo les decía, que esto es re importante, a la educación técnica. Y la va a organizar, porque había algunas experiencias de escuelas de artes y oficios que formaban a obreros. Bueno, el gobierno peronista va a armar la educación técnica, va a construir las escuelas que hoy conocemos como las escuelas industriales, porque como veíamos antes, se necesitaba formar mano de obra calificada en el país, gente que trabaje en los temas de electrónica, en los temas de construcciones, en los temas de electromecánica. Fue muy fuerte, alguien dijo ahí, el tema de las líneas ferroviarias, que el abuelo trabajaba en el ferrocarril, eso dio mucho trabajo. También había que pensar, el sistema ferroviario argentino fue impresionante, unía al país desde lo que era, bueno, el puerto de Buenos Aires, un tejido ferroviario muy importante que cubría todo el país, y eso fue también potenció el crecimiento de pueblos, ¿no? que ubicados al lado de las líneas férreas, que fueron creciendo al calor de este proyecto ferroviario que transportaba las materias primas que se necesitaban para las fábricas del interior, que pudieran circular. Bueno, el tema del ferrocarril es muy interesante para estudiar. Después se desmantela en el gobierno de Menem las líneas ferroviarias, ¿no? Porque estaba respondiendo a un modelo neoliberal, el menemismo, una gran herida para el peronismo, ¿no? Porque justamente era un gobierno peronista el que viene a implantar un modelo neoliberal con Menem, ¿no? Siempre se dijo, bueno, algunos dicen Menem el gran traidor, ¿no? al voto popular, no se había votado eso, pero bueno, eso ya lo vamos a ver cuando empecemos a pensar los 90 y qué pasó. Pero volviendo a los primeros peronismos, bueno, eso es lo más importante que ustedes tengan en cuenta, la reforma Arizaga y esta importancia que le va a dar a las escuelas técnicas, el peronismo. Otra cuestión revolucionaria, la Universidad Obrera. ¿Vieron que ahora conocemos la UTN? Tenemos una sede en nuestra ciudad. Bueno, el origen de la UTN fue la Universidad Obrera. Fue una universidad creada por el peronismo pensando en que los sectores obreros puedan llegar a la universidad para capacitarse en cuestiones técnicas. Un proyecto, se imaginan, más que novedoso. Porque pensemos que la universidad estaba pensada para los sectores de élite en el modelo anterior.
El modelo peronista empieza a pensar la universidad para un acceso para los sectores que siempre fueron subalternos a este tipo de propuesta educativa. Bueno, hubo una reforma universitaria que produjo medidas tan importantes como la gratuidad. Bueno, a ver, vamos para atrás, se me fue. Y bueno, como vamos viendo, son medidas fuertes, ¿no? Y se legislaron, todo esto tomó cuerpo legal, hubo una legislación potente, que acá, bueno, son las principales leyes que se desplegaron en el gobierno peronista, porque pues, sabemos que lo legal le da cuerpo y legitimidad a lo que va sucediendo. Bueno, sabemos que en materia educativa produjo importantes cambios cuantitativos en cuanto a la expansión del sistema escolar y cambios cualitativos que interpelaron el modo de mirar a los sujetos y a los escenarios educativos. Yo acá les dejé que me encantan. Hay un artista que se llama Daniel Santoro, que pinta cuestiones así que tienen que ver con el peronismo. Es un artista plástico. Me gusta mirarlos, ¿no? Ah, espera, hoy se me fue. Vamos para atrás, a ver qué vemos. Sé yo, miremos esto, ¿no? Evita fue como... Evita sí, a ver. fue casi una figura mítica, ¿no? Al lado de Perón. También una figura súper presente que se involucraba con el pueblo. Fue también así como una matriarca espiritual. Los dos se construyeron como, claro, santificada, como dice Elías. Los dos alcanzaron el nivel de mito con el paso de los años, se volvieron súper virtuosas y mientras Perón tuvo esta figura de hombre por y para el pueblo, Evita lo tuvo para el lado de la educación, como una mujer preocupada por la educación de los niños, desde el aspecto maternal, desde el aspecto emocional. El voto Esa femenino. figura, este cuadro lo muestra bastante bien. Sí, claro. Aparte, fue tal como lo decís, ¿no? Mitificada. Incluso, bueno, Santa Evita, ¿no? Cuando murió Evita, si ustedes ven las filmaciones, que son re interesantes, del pueblo llorando, desgarrado, por la muerte de Evita, ella los llamaba mis grasitas, los desarrapados, los descamisados, ¿no? Y bueno, eso caló fuerte en la subjetividad de un pueblo. También fíjense algo, no sé si está acá, bueno, Santoro tiene unas pinturas donde están imágenes cotidianas de la vida de la sociedad, y están las máquinas de coser. ¿Qué saben de las máquinas de coser? ¿Les contaron alguien de las máquinas de coser de Evita, o de los juguetes que mandaba Evita? Van a encontrar en la bibliografía, acá en estas placas que yo les voy a dejar, en la portada, hay un link de un cuento de Soriano que se llama Un peronismo de juguete. Y está narrado por Soriano, por el escritor maplatense Soriano, precioso, escúchenlo, porque da como un clima de época. ¿Qué sentía un niño cuando le llegaba el regalo para Navidad que le mandaba Evita? La pelota que le mandaba Evita, o los patines, o la bicicleta. Hay muchas imágenes grabadas en el corazón del pueblo, por decirlo de alguna manera, con estas experiencias. Ustedes piensen, chicos, que nunca tuvieron nada, o familias que nunca tuvieron nada, y la Fundación Evita les hacía llegar un juguete, o a las mujeres les hacía llegar las máquinas de coser, porque también había como un proyecto laboral que a través de la costura podían ir teniendo una salida laboral las mujeres. Entonces se repartieron muchísimas máquinas de coser. Sí, a mi Fíjense en abuela, esto. Sí. yo le heredé, mi abuela siempre me contaba que había recibido una máquina, y la tuve hasta hace poco tiempo, la máquina que había sido herencia de mi abuela. No, yo estaba mirando el tercer cuadro, que ahí ella le daba mucha importancia a la niñez, o sea que los únicos privilegiados eran los niños, y ahí dice abajo: niños peronistas combatiendo al capital. Me pareció súper fuerte ese cuadro. Claro, aparte,
en la letra de la marcha peronista, en un momento dice, combatiendo al capital, ¿no? Porque también es como que se había plantado una fuerte, digamos, pronunciamiento anticapitalista, ¿no? Por eso acá en la imagen acá vemos al águila, ¿no? Que representa un poco al norte, a Estados Unidos, ¿no? No fueron tibios, digamos, en sus pronunciamientos. Acá Santoro, este artista plástico, trae al águila, ¿no? Y haciendo alusión y a los niños, ¿no? Como tenían a Evita como una especie de hada. También creo que Irene, en el cuatrimestre pasado, hizo alusión también a esto. Hay toda una bajada cultural, incluso también fue criticado esto, ¿no? Como adoctrinamiento, porque en el libro La razón de mi vida, aparecía Eva como pintada como una especie de hada, que llegaba a la vida de los niños para cuidarlos, y Perón como una especie de santo, de protector, ¿no? Bueno, a la luz de hoy podríamos hacer muchas críticas a eso, y se tildó de adoctrinamiento, pero bueno, está buenísimo esto que traen de la figura mítica, ¿no? de Eva. Hay un libro de Eloy Martínez que es Santa Evita, ¿no? Esto de santa. Fíjense acá la heladera como... Fíjense que los electrodomésticos llegaban por primera vez a las casas de los sectores obreros. Era impensable pensar que podían tener una heladera, o que podían tener una radio, o que podían... Entonces, bueno, Santoro, que es muy conocedor de la cultura peronista, trae la heladera. Bueno, y para finalizar, porque se nos va a cortar, me gustó esta imagen. Esta es una imagen que es las patas en la fuente. ¿Escucharon esta historia de las patas en la fuente? Dichas como el aluvión zoológico. Yo nunca la escuché. Bueno. Hay un trabajo antropológico de Grimson que se ve en antropología sobre el peronismo y los descamisados. Está bueno. Si alguien quiere en algún momento leer sobre esto, sobre cómo venían del interior, y en ese día, justo ese día, hacía mucho calor, hay muchos testimonios de Clarín, de La Nación, de los cabecitas negras y de los descamisados, porque claro, para ellos era algo grotesco que todo este tumulto de gente que venía del interior, estar asentado ahí en la fuente, descalzos, con trajes, era algo en ese momento para lo voy a decir así, pero para un porteño, no era algo común ver a gente que venía de todos lados, incluso, bueno, yo soy de Berisso, que es algo así como una cuna de peronistas, y mucha gente de Berisso fue ahí a ver a Perón. Básicamente era eso, era apoyar al gobierno peronista, y bueno, hay todo un trabajo sobre los diarios, sobre qué se publicó al día después, sobre esto que era algo así como grotesco de ver, básicamente. Bien, incluso algunos lo titularon el aluvión zoológico, como que la gente de los barrios carenciados, bueno, esto sucedió el 17 de octubre, por eso el Día de la Lealtad, donde Perón es encarcelado, y el pueblo sale a reclamar por su líder, y vienen de los barrios, algo inesperado, esas cosas que a veces suceden en los fenómenos